Buen día a todos, nosotras somos Montserrat Cortés López, Dora Tara Espai Romero Alfredo y Ciania Campos Garduño, y el día de hoy les vamos a exponer sobre malformaciones congénitas. Las anomalías congénitas de la anatomía del aparato reproductor de la mujer surgen a menudo y pueden ser consecuencia de mutaciones genéticas, detención del desarrollo o exposición anormal a hormonas o a factores lesivos del entorno que ejercen sus efectos en etapas críticas del desarrollo embrionario. El sistema urogenital se origina fundamentalmente del mesodermo intermedio a partir de la cuarta semana, y las gónadas se forman tanto del mesodermo intermedio, del epitelio celómico y de las células germinales primordiales. Por otro lado, la diferenciación cromosómica ocurre durante la fertilización, en la que el sexo del embrión queda determinado dependiendo de si el espermatozoide que logra la fertilización tiene cromosoma X o Y. La diferenciación gonadal se divide en dos periodos, un periodo indiferenciado y otro diferenciado, con el desarrollo específico de un ovario o un testículo. En el periodo indiferenciado no es posible identificar morfológicamente el ovario o el testículo, mientras que en el diferenciado la gónada ya presenta diferencias que permiten su distinción de acuerdo a su sexo genético. Los conductos genitales y los genitales externos también pasan por una etapa indiferenciada y otra diferenciada. La diferenciación a conductos y genitales externos femeninos no depende de factores hormonales, ya que al no haber testosterona se formarán dichos conductos y genitales femeninos. Alteraciones intersexuales. El término intersexual hace referencia a aquellos recién nacidos que presentan genitales ambiguos, esto es, sin evidencia clara sobre el sexo asignable. Genitales ambiguos. Este término describe a los genitales que no parecen claramente masculinos o femeninos. Un defecto de mutación en alguno de los genes que determinan la diferenciación fenotípica entre hombre o mujer puede resultar en genitales ambiguos. Trastorno ovotesticular o hermafroditismo. El ovotesticular define los estados caracterizados por tejido testicular o ovárico en el mismo individuo. Intersexualidad 46X o hermafroditismo femenino. También se denomina 46XX con virilización. La persona tiene los cromosomas de una mujer, XX, genéticamente es mujer, pero el fenotipo de los genitales externos tiende a ser masculino. Presentan un clítoris aumentado de tamaño que semeja un pene y fusión de los labios mayores, simulando bolsas escrotales. Los ovarios pueden ser normales. La causa más común es la hipertrofia suprarrenal congénita, aunque algunos casos pueden ser ocasionados por la administración de andrógenos a la madre durante el embarazo. Intersexualidad 46XY o hermafroditismo masculino. También se denomina 46XY con subvirilización. La persona tiene los cromosomas de un hombre, 46XY, pero el fenotipo de la persona y sus genitales externos son femeninos. No se han formado completamente o son ambiguos. El desarrollo de los genitales externos e internos es variable. Los casos son ocasionados por producción inadecuada de testosterona y de factor inhibidor mulleriano en un feto 46XY por parte de los testículos fetales o por la falta de receptores tisulares a la testosterona. Intersexualidad gonadal verdadera. Se caracteriza por tener tanto tejido ovárico como testicular formando una misma gónada, el ovotestis. La mayoría de los pacientes son 46XX, aunque puede haber mosaicismos 46XX, 46XY, puede tener ambos cromosomas o solo XY. Fenotipo puede ser masculino o femenino, pero los genitales externos serán ambiguos con un clítoris prominente. La causa subyacente se desconoce. Agenesia y hipogonadismo. Agenesia se refiere a la imposibilidad del desarrollo de un órgano durante el crecimiento y desarrollo embrionario debido a la ausencia de tejido primordial. La agenesia del útero es consecuencia de la falta de desarrollo de la porción inferior de los conductos de Müller. Agenesia cervical. Dado que el útero y la vagina provienen de los conductos de Müller, las mujeres con ausencia congénita de cuello uterino en forma típica tampoco tienen la porción superior de la vagina. Sin embargo, el útero muestra el desarrollo normal. Agenesia de los conductos de Müller. Es la ausencia congénita del útero y la vagina, también llamado síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser. En la agenesia clásica de este tipo, las mujeres tienen una bolsa vaginal superficial que mide solo 2.55 centímetros de profundidad. Además, no existen útero, cuello uterino y tercio superior de la vagina. También se espera que existan ovarios normales porque tienen orígenes embrionarios separados.
Hipogonadismo. Se presenta cuando las glándulas sexuales del cuerpo producen pocas o ninguna hormona. La deficiencia de gonadotropina puede ser congénita o adquirida y se puede relacionar con trastornos hipotalámicos o hipofisiarios. Hipogonadismo hipogonadotropo congénito. Constituye un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por pubertad retrasada o ausente e infertilidad debido a una secreción o acción inadecuada de la hormona liberadora de gonadotropina con el eje hipotálamo-hipófisis gonadal funcionalmente normal. Por lo general, el resto de las hormonas hipofisiarias es normal. Este trastorno puede ocurrir en cualquier fase de la vida. Hipogonadismo hipergonadotrópico o primario. Se produce por afectación gonadal, con una actividad hipotálamo-hipófisis normal y las gonadotropinas FSH y LH están elevadas por la pérdida del fenómeno de retroalimentación negativa de los esteroides sexuales que están disminuidos. Defectos de útero y vagina. Útero arqueado. El útero arqueado representa una mínima desviación del desarrollo uterino normal. Los signos anatómicos comprenden un tabique un poco en la línea media dentro de un fondo amplio, a veces con una mínima indentación en la cavidad del fondo. Útero didelfo. El útero didelfo es resultado de la falta de fusión del par de conductos de Müller. La anomalía se caracteriza por dos cuernos uterinos separados, cada uno con una cavidad endometrial y un cuello uterino propios. Entre los dos cuellos, en casi todos los casos, hay un tabique vaginal longitudinal. En ocasiones, una mivagina es obstruida por un tabique vaginal oblicuo o transverso. Útero bicorne. Es causado por la fusión incompleta de los conductos de Müller. Se caracteriza por dos cavidades endometriales separadas pero comunicantes y un solo cuello uterino. La falta de fusión puede abarcar el cuello uterino y así resultar un útero bicorne completo, o ser parcial y originar una anomalía menos grave. Útero unicorne. Este tipo de útero aparece en caso de que no se desarrolle ni se elongue uno de los conductos de Müller. Con el útero unicorne, en un lado se descubre un útero funcional, un cuello uterino normal y un ligamento redondo y trompas de falopio normales, mientras que en el lado contrario se detecta desarrollo anormal de las estructuras de los conductos de Müller y se identifica agenesia o más a menudo un cuerno uterino rudimentario. Útero tabicado. Después de la fusión de los conductos de Müller, el hecho de que no muestren regresión sus segmentos mediales creará un tabique permanente dentro de la cavidad uterina. Sus contornos varían ampliamente y dependen de la cantidad de tejido persistente en la línea media. Atresia. En pacientes con atresia total o parcial de uno de los conductos paramesonéfricos, la parte rudimentaria aparece como apéndice del lado bien desarrollado. Si la atresia afecta a ambos lados, puede aparecer atresia en el cuello uterino. Atresia vaginal. En las mujeres con dicha forma de atresia no existe el tercio inferior de la vagina, pero sus genitales externos por lo demás son normales. En la vida embrionaria, el seno urogenital no contribuye con el segmento caudal esperado de la vagina. Como consecuencia, en sustitución del segmento inferior de la vagina se detectan de 2 a 3 centímetros de tejido fibroso. Sin embargo, en algunas mujeres la atresia vaginal puede extenderse y llegar cerca del cuello uterino. El himen imperforado es la enfermedad congénita más frecuente en la vagina. Tiene diversas clasificaciones, como lo es el himen microperforado, himen tabicado, himen cribiforme, diferencias en el grosor de la membrana, que nos orientará a los médicos para valorar el tratamiento quirúrgico en caso de que haya obstrucción de menstruación o que haya interferencia durante la penetración sexual. Se asocia con malformaciones urogenitales como la agenesia renal, duplicación ureteral, ano imperforado o clítoris bífido. Generalmente su cuadro clínico es asintomático hasta la menarca o inclusive hasta pocos años después. Pero generalmente conforme ocurren los periodos menstruales, se acumula la sangre en la cavidad uterina, llamándose hematometra, o hay una acumulación de sangre en la vagina hasta ocasionar dolor pélvico intenso, distensión abdominal y retención urinaria, llamado hematocolpos. También, estas personas con himen imperforado viven con polaquiuria. Hay estreñimiento, dolor lumbar o sacrococcigio. En la infancia se manifiesta por hidrocolpos, que es la acumulación de secreciones del útero en la vagina. Su diagnóstico definitivo es por ecografía, ayudándose siempre de la exploración física de los genitales externos realizada por un profesional médico. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.